¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl Martorell, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, feliz porque vamos a tener un programón con un gran invitado, ¿no? Sí, sí, muy esperado el invitado, era el que nos faltaba, ¿no? Por supuesto, hace rato que lo queríamos tener, Sí. así que un lujo. Bueno, contame algunas novedades de Argentores, por favor. Bueno, te voy a contar, por ejemplo, que Argentores felicita a los ganadores del premio Hugo al teatro musical del último año en su 10ª edición. En el rubro Mejor Libro Musical, el ganador fue Agustín Pruso por Un mar oculto. Mejor adaptación y traducción del libro, Lili Martin y Pablo del Campo por Una vez en la vida. Mejor música original, que lo vamos a tener, Santiago Ablín por Fierro. Mejor coreografía, Analía González por Fierro y Verónica Pecolo por Gear. Mejor letra de musical argentino, Agustín Soyrrada, Aristarán y Pablo Fábregas por Serendipia. Mejor libro y o letra de musical infantil o juvenil, Emiliano Dionisi y Martín Rodríguez. Por Recuerdos a la hora de la siesta, mejor coreografía en musical infantil y o juvenil, que lo tuvimos acá con nosotros, Alejandro Ibarra. Por Recuerdos a la hora de la siesta y mejor música en musical infantil o juvenil, Martín Rodríguez. Por Recuerdo a la hora de la siesta también. La ceremonia de premiación se efectuó en la sala sinfónica del CCK. Durante la misma se entregaron además 4 placas honoríficas a la trayectoria. Una es mi compañera Mecha Fernández, Zulema Alcayaga, Vicky Buccino y Adriana Eisenberg. Este es el año de Mecha Fernández, ¿no? Sí, y ¿Ya Raúl Lavie fue distinguido con la estatuilla del platino. Sí, este año Mecha, mi compañera, ganado todos los premios. Somos del Consejo de Teatro, ¿no es cierto?, de la Comisión de Coreografía. Muchísimos premios este año. Sí, el ya la Guerrero. vamos a volver a tener porque Y sí, la porque verdad que ahora hay que contar poner la todo. alfombra roja cuando venga. Por supuesto. El secretario general de Argentores, Guillermo Hauerwich, se reunió en la ciudad de Buenos Aires con los 11 delegados culturales de la entidad, representantes de Córdoba, Entre Ríos, Salta, San Luis, La Pampa, Mendoza, Tierra del Fuego, la costa atlántica de Buenos Aires, Chubut, Río Negro y Catamarca. Participaron del encuentro en el que se expusieron la problemática específica de cada una de sus regiones, así como las preocupaciones comunes a todas las delegaciones. Cada uno de los delegados representa en cada región el espíritu de la entidad. Queremos que ellos puedan llevar un mensaje que acerque a los autores y a la vez eche luz sobre muchas dudas que se generaron en torno a las funciones que cumple Argentores, agregó el secretario de la entidad. Los delegados culturales además participaron también en su paso por Buenos Aires de la tradicional fiesta del Día del Autor y la Autora. Algunos también participaron de un proceso de capacitación a cargo del equipo de trabajo de Argentores. Y del Consejo de Televisión, que acá tenemos a alguien que también participa en todo esto, anunció los proyectos elegidos para ser tutorizados en la segunda convocatoria de tutoría de guiones para serie de TV y nuevas plataformas o nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Fueron seleccionados 5 ganadores del concurso de tutoría para guiones de televisión. Según informó que se recibieron 60 proyectos, de los cuales eligieron 25 finalistas que fueron dados a conocer en su momento en la página web de la entidad. De esos surgieron 25 y de los 25, 5 ganadores que fueron los elegidos por los propios tutores. Marcela Criterio, Marcela Huerti, Fernando Castec, Javier Daulte y Patricio Vega. A continuación te voy a dar los proyectos y los autores seleccionados, que son 5. La Hora Siniestra de Natalia Quevedo con la tutoría de Marcelo Citerio. Tantos días, tantas noches de Ramiro Lencuñec con la tutoría a cargo de Marcela Cuerti. Gerti, perdón. Sí, sí. Sección Imputaciones de Alejandro Frascara con la tutoría de Fernando Castet. La Venadita de Julieta Ledesma con la tutoría a cargo de Javier Daulte. Amor de Lana de Paula Marota con la tutoría a cargo de Patricio Vega.
Los integrantes del Consejo Profesional de Televisión de Argentores felicitan a los autores de los proyectos seleccionados. Muy bien, nosotros también felicitamos a todos los ganadores. Por supuesto, felicitamos a todos, y todos los que quieran comunicarse y saber un poco más se pueden comunicar con www.argentores.org.ar y en Facebook Argentores Nacional o al 0800 2228 867 de Argentores. Muy bien. Estás escuchando Autores en Línea. Muy bien, Raúl. Ahora sí, le damos la bienvenida a Luis Sáez. Gracias por venir, Luis. Bueno, muy honrado por esta invitación y muy feliz de estar acá. Muy bien. Bueno, gracias por estar. Hace rato que te queríamos tener, un gran compañero además, sí, que está pertenece a las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Verdad? Sí, soy secretario del Consejo Interdisciplinario de Nuevas Tecnologías de Argentores. Ajá, contame, sí, contanos espera un segundo, Raúl. Quería comentarle al público que Luis Sáez es dramaturgo, es autor, estudió dramaturgia con Roberto Tito Cosa, con Mauricio Cartún, con Eduardo Robner, Bernardo Carey, Roberto Perinelli, Cernadas La Madrid. La verdad estoy nombrando todos impresionante monstruos, la ¿no? carrera. Bueno, escribió casi 50 obras de teatro, ya ha estrenado 30 aproximadamente. Muchas han sido premiadas en concursos no solo nacionales sino iberoamericanos, y como decías que es secretario del Departamento de Nuevas Tecnologías de Argentores. ¿Cómo es tu función y tu labor dentro de ese sector, de ese departamento, ¿no? Perdón, Alejandra, que me adelanté, me olvidé la presentación, como es un compañero, perdón. No, pero por favor, estamos en confianza. La función del Consejo de Nuevas Tecnologías de Argentores es básicamente investigar el tema del derecho de autor en Internet, que es un tema de enorme complejidad. Sabemos que las plataformas, el mundo de las plataformas y de los contenidos digitales es de enorme inestabilidad, es una especie de Big Bang, está en permanente expansión y crecimiento y modificaciones. Es verdad. No hay paradigmas fijos como para poderlo estudiar o analizar. Cuando terminas de analizar algo ya cambió, entonces es infinito. Sí, el tema del derecho de autor en ese contexto está bastante bastardeado por las multinacionales, que no hay multinacionales, esto es una cuestión global, ¿no? Las grandes megaplataformas han tomado cuenta del planeta en el sentido más literal de la palabra. Y bueno, las entidades de gestión, entre ellas Argentores, que además trabaja en mancomunión con otras entidades de gestión del mundo, lo que hace justamente es rastrear y gestionar los derechos de autor, que son muchas veces la mayoría de las veces desconocidos por estas entidades. Hasta que vos no le vas a golpear la puerta, desconocen completamente y bueno, en general oponen bastante resistencia a la visita de Argentores, ¿no? Así que hay que ser bastante tenaz y persuasivo. Claro, porque acá además se combinan dos cosas importantes. Una es el autor, primero, que tiene que saber que es autor cuando hace o produce una serie en Internet. Así que por un lado hay que enseñarle al autor que sepa que es autor, y por otro lado a esas plataformas también que se asocien y paguen un canon por lo que están pasando para el autor. O sea, es como que tenés que convencer a dos partes muy importantes de... Tal cual. Un trabajo re difícil para ustedes. No, la verdad que yo no vengo de ahí, vengo del teatro, se me apareció la oportunidad, se me ofreció, para mí fue un desafío. Es un trabajo apasionante. Pero es lindo porque es lindo. Por ahí alguna de tus obras va a parar ahí, ¿no? No, realmente el teatro debe ser de las artes escénicas, debe ser el que menos todavía ha tenido, ha entrado en el mundo de lo digital, porque el teatro depende siempre del hecho convivial, de lo aurático, del momento, del acontecer en la sala. Todavía no se han inventado medios que definitivamente lo saquen de ahí y lo lleven a otra ventana. Todavía no hay como coqueteos, hay como estadios intermedios, pero todavía el teatro sigue siendo eminentemente aurático. O sea, depende del aquí y de la ahora en la sala. De todas maneras, y un poco retomando lo que decía Alejandra, es verdad que todavía no hay una cultura del autor que trabaja en Internet. Sí, particularmente de los que trabajan en las plataformas
de acceso libre, digamos, donde trabajas más la zona de la producción independiente. Argentores participa y organiza casi constantemente eventos donde se expone sobre el tema y donde se intenta generar una cultura de que el creador que trabaja en este tipo de contenidos también es autor y tiene derechos y tiene que declarar en lo posible para defender ese derecho, declarar la obra, acercarse a la entidad. Bueno, estamos trabajando mucho también en ese aspecto, ¿no? Bueno, nosotros la idea con Raúl Martorell, justamente este programa, la base y lo principal, lo que queremos hacer es contarles a los autores que son autores, y nos está pasando mucho con los de radio. El autor de radio, yo me incluyo, en un momento no sabíamos que éramos autores. Pensamos que el autor de radio era el que hacía un radioteatro, pero había infinidad de mucho cosas. Desconocimiento todavía. Claro, entonces desde acá lo que intentamos, porque el autor de teatro, bueno, la dramaturgia se sabe que es el autor en cine, pero nos costaba o nos cuesta el tema radio y por supuesto las nuevas tecnologías. Así que fundamentalmente desde acá lo que intentamos es transmitir ese mensaje, como despertar a la gente para que sepa que es un autor y que tiene derechos, ¿no? Sí, claro. La radio es eminentemente autoral porque todo lo que se dice por radio responde a un discurso que muchas veces está pautado y muchas veces está directamente escrito. Claro. Por lo tanto, ahí también hay autoría. Claro, ¿no? Exacto. Y nosotros desde acá lo que logramos también es que esta es una radio online, así que acá ocupamos las nuevas tecnologías y a la vez ocupamos la radio, los dos rubros. Sí, claro. Y por ejemplo, esta radio es una de las que aporta en Argentores, porque no todas las radios online aportan. Entonces, claro, eso fue un poco gracias a Raúl, que tanto insistió colaboramos acá para que en la esta radio vaya y que se registre, sí, claro, y bueno, acá hay 3 radios, hay más de 180 programas, y en donde estamos logrando de a poco que se vayan sumando y que se anoten y reconozcan sus derechos de autor, ¿no? O sea, es un trabajo de hormiga. Vamos aprendiendo, digamos. Acá estuvo estuvo Ramiro San Honorio, claro. y también nos enseñó un montón, ¿no? Desde la palabra, de todo lo que era todo esto de las nuevas tecnologías. Hace mucho estuvo al principio, Sí, ¿no? al principio en el verano, creo. Nosotros todavía no llegamos a un año. Hace poquito que estamos. Hace poco estamos, pero bueno, la idea fundamental es esa, ¿no? Ahora, ustedes las acciones que hacen desde Argentores para tomar conciencia de esto son, dan workshop, cursos, ¿cómo? Mira, básicamente lo que hacemos es rastrear. Hay una parte del Consejo que se dedica, tenemos funciones específicas y después otras que van apareciendo sobre la marcha, ¿no? Siempre hay alguien que viene con una propuesta nueva, todo lo escuchamos. Recibimos, por ejemplo, la semana pasada a los chicos que organizan el primer festival de cine inmersivo, cine en 360 grados que se hizo en Quilmes el fin de semana pasado. Lo que hacemos mucho es relevamiento porque está viniendo una aluvión muy importante de nuevas plataformas que por supuesto desconocen absolutamente el derecho de autor y van a empezar a operar en la Argentina, ya muchas están operando. Entonces trabajamos en mancomunión con el sector recaudaciones y con los abogados, con la parte de legales. Para el inicio de la gestión se releva mucha información de internet y se eleva o bien a recaudaciones o directamente al departamento de legales para iniciar las gestiones. Las plataformas tienen, para que Argentores pueda gestionar el derecho, la plataforma tiene que tener domicilio en el país. En Argentina. En Argentina. ¿En cualquier lugar o solo capital? No tienen que tener, operen donde operen si entran al país. Pero no tienen domicilio en la Argentina, la gestión es muy difícil de llevar adelante. Entonces, lo que nosotros rastreamos es, muchas veces no declaran el domicilio o no lo dan a publicidad, por lo tanto tenemos que hacer un trabajo de rastreo importante. Pero en el caso de Netflix no tiene domicilio. Sí, tiene. ¿Tiene? Sí. O sea, las grandes tienen, entonces, Amazon... Amazon, no. Pero creo que va a entrar el año que viene. Están, estamos ahí agazapados. Así dice. Sí, bueno, es un proyecto que presentaron que iba a entrar no solo en Argentina, sino en otros países. Sí, claro, entra en la región. En la región. Algunas están, por ejemplo, operando en Brasil. No están en el territorio nacional. De todas maneras, se hacen gestiones como para
marcar presencia, ¿no? Y el día que... ¿Por qué ellos se establecen en el domicilio? ¿Por qué establecen domicilio en el territorio? Por cuestiones puramente comerciales y estratégicas. Cuando no tienen más remedio lo hacen. Bueno, ahí tienen que estar Argentores y demás entidades de gestión alerta. Eso es lo que nosotros hacemos mucho en nuevas tecnologías, mucho relevamiento. Para eso tenemos especialistas técnicos que están muy formados, que trabajan. Ramiro, por ejemplo, es un caso, pero tenemos otros de formación muy intensiva en esto. La verdad que las nuevas tecnologías están haciendo un laburo impresionante. Te felicito. Mucho, gracias. Te felicito porque la verdad que es muy difícil, es una cosa nueva en la Argentina. Muy nueva, sí. ¿Y qué opinás de, por ejemplo, Teatrix, vos que venís del teatro, que es una plataforma, Teatrix, en donde están obras de teatro online, como si fuera un Netflix, pero de teatro? Mira, yo estoy abonado, en general veo los productos que suben. Teatrix justamente es una especie de mix, ¿no? Porque no trabajan como se trabaja habitualmente en las plataformas con teatro, no trabajan con cámara fija, hacen una especie de, inclusive toman al público, tratando de capturar este fenómeno convivial que hablábamos hace un rato. El objetivo es un poco ese, trabajan con más de una cámara, o sea que hay como una edición, hay un trabajo casi cinematográfico, claro. Que está bien, digamos, porque cuando vos estás delante de una pantalla, no es lo mismo que estar en el teatro, te estás perdiendo algunas cuestiones que tienen que ver con lo aurático, como decíamos hace un rato. Ellos tratan de compensarlo con un trabajo de edición que es muy interesante. Está muy bien hecho. Yo lo miro porque, bueno, a mí me sirve como productora. Sí, claro. Si alguien viene, hizo una obra que yo no la vi, entro ahí, la busco. Por lo general, a veces todavía falta un montón. Mucho cargar, pero incluso hay obras, no sé, de Alfredo Alcón, o sea, de gente que no está. Sí, entonces es muy interesante como para un investigador poder ver la obra. Así que desde mi punto de vista es fabuloso, ¿no? Es como tener una biblioteca, una enciclopedia de algo y poder verlo, ¿no? A mí me parece, yo lo veo así como una biblioteca también, me encanta eso. A mí me gusta porque mucho, yo me quiero hablar sobre Alcón en aquella época que hizo teatro, los jóvenes, por ejemplo, tienen ahí para ver. Claro. Porque no está más, no sé, Alfredo partió. Sí. Pero te quiero decir, para investigar está fabuloso. Está fabuloso. Y de todas maneras yo siento, como no puedo negar que de ahí vengo, ¿viste? Me sale el corazoncito teatrero, digo, no es el teatro. No. Pero de todos modos es un esfuerzo, la verdad, muy encomiable, muy honesto, me parece, artísticamente. Y lo que consiguen es una especie de sucedáneo del teatro, que está muy bien realmente. La selección inclusive del repertorio es muy acertada. Ahí trabaja Jorge Dubati en la selección, en la curaduría de contenidos. No me acuerdo esta directora, la que dirigió Venecia, ¿cómo se llama? Venecia, no me acuerdo. La señora, bueno, es una directora de muchos, también que colabora en la parte de la selección de repertorio. O sea que hay un trabajo de producción alrededor. Y la cabeza de todo es la hija de Romay. Mirta Romay, Mirta Romay. Así que hay un trabajo ahí importante. Es una apuesta, es una inversión que están haciendo, que a mí me parece bastante honesta. He visto varias obras ahí. Y el trabajo de producción, te vuelvo a repetir, que uno pone mucho el ojo en eso. El trabajo con las cámaras, la inclusión del público. Inclusive a veces ponen, por ejemplo, en el principio de Arquímedes pusieron alguna cámara adentro de un mueble. Cuando se abría la puerta del mueble estaba la cámara ahí apuntando en un vestuario, ¿no? Cada vez que abrían la puerta de ese box estaba la cámara. Digo, son apuestas formales de riesgo, ¿no? Porque no es teatro ni es cine, pero está bueno el mix, ¿no? Está muy bueno. Además tenés como mini reportajes de los actores, tenés mucha información. La verdad, para un productor es fabuloso. Hay trabajo de producción. Claro. Bueno, Luis, estamos hablando con Luis Sáez, que es dramaturgo, autor, y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y quiero que nos cuentes de tu nuevo libro. Maravilloso. Buenas que aprendo mientras camino mis calles.
buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, Que venga siempre a golpearnos la ventana. yo quiero un sol Que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No, 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 no. como un río que camina hacia el mar, ríe, llora, Que aún queda mucho por andar. y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, No quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe y llora. que aún queda mucho por andar, tu belleza. Como un río que camina hacia el mar, ojalá que llueva café en el campo. Como un río que camina hacia el mar, Saber que se puede, querer que se pueda, sacando todo para afuera. como un río que camina hacia el mar. Cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí. Como un río que camina hacia el mar, Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van. Seguimos compartiendo Autores en Línea. Bueno, muy bien. Seguimos acá con Luis Sáez, que es dramaturgo, y estábamos diciendo que hace menos de un mes acaba de salir el libro Gato en el balcón y otros textos teatrales por la Ediciones El Zócalo. Sí, Zócalo. Contame, bueno, ¿de qué se trata esto? Primero le quiero decir algo, que en la Sí. librería quedaban 2 libros y uno me lo llevé yo. Te aviso. Te Bueno. paso el dato para que lleves el Es código. la ventaja de que los amigos vayan a comprar libros, ¿viste? Bueno, Pero para los mí, amigos compran. uno si es amigo debería ir a Sí, comprar tiene el que libro. colaborar, por Sí. supuesto. Así es, Eh, como en el teatro, todo. Claro, en el teatro por lo general los amigos van y pagan la Y entrada. ahora estamos pagando todos porque lo tenemos que sostener. Es un hecho casi de resistencia política, ¿no? Ajá. Como hablábamos hace Sí, un sí, rato. sí, es Pagás verdad. más una entrada que lo que cuesta Netflix. Por eso muchas veces la gente se queda en la casa, pero hay que ir al teatro. Yo digo, si Claro. hagamos un esfuerzo, digo, bueno, porque ver al actor ahí No es lo mismo es que verlo. intransferible. Sí, es intransferible. Y habla además de totalmente acuerdo. nosotros, el teatro, Sí. Netflix, qué sé yo, ¿viste? Es un fenómeno mundial, ¿no? Sí. Pero nuestro teatro, digo, necesita esto, que vayamos y lo sostengamos, porque es un acto de resistencia, creo. Sí, bueno, pasa con el cine también, la Sí, gente va claro. mucho menos al cine, Sí. salvo que sea un estreno, a lo mejor una película para niños, entonces Ujú. es como una salida, ir con los chicos a Sí, ver sí. algo, pero digamos se dejó un poco de ir al Estamos cine. arrasados además por los tanques, ¿no? Que vienen y abarcan. Sí, Sí. abarca todo. Copan el mercado. todo. Ellos cuando estrenan una película compran todas las salas, ¿viste? Sí. Y entonces el cine... ¿Sabés con el único para mí hasta hoy, ¿no? Que no pueden es con el teatro musical, porque el público del teatro musical Sí. no le gusta ver el musical en cine. Vos sabés que viste que se hacen muchos musicales en cine, pero no se hacen tanto.
y le gusta ir al teatro, Sí, claro. ir a ver al cantante en Sí, vivo. totalmente. Está buenísimo, sí, eso Son sí. las 3 disciplinas, ¿viste? Claro, tal cual. Más Ca- intransferible que nunca, ¿no? es claro, actuación, canto y baile. Sí, claro. Es difícil. Pero Bueno, volviendo al libro, son 5 obras, contame un poco. Bueno, son obras que de alguna manera, vamos a decir, intentan reflejar las obsesiones que a uno lo acompañan desde hace muchos años. Yo hace muchos años que el teatro me eligió prácticamente. Yo hacía otras cosas y empecé a escribir teatro y no lo pude dejar de hacer más. Hace muchos años, más de 35 años. Entonces, de alguna manera, reflejan esta cuestión que a todos de alguna manera nos atraviesan y nos preocupan. Creo que el prólogo de Jorge Dubati, que es un verdadero lujo para el libro, el prólogo de Jorge Dubati, para quien está de alguna manera emparentado con el teatro, saben que es prácticamente un investigador reconocido no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Sí. Y además el estudio crítico de Cristina Quiroga, que es una de las investigadoras que es de su riñón, digamos, del equipo de Jorge, de alguna manera capturaron algunas cuestiones de estilo que tienen que ver con que después de muchos años de escribir aparece como una especie de estilo de autor. Ahí aparecen algunas relaciones con el expresionismo, que es una corriente que a mí siempre me gustó mucho, con el expresionismo porteño, con una cosa al estilo Roberto Arli y demás. Me interesó mucho eso, ¿no? Que un investigador de la categoría de Jorge note estas constantes poéticas. Así que un poco el libro refleja algunas obsesiones que tienen que ver con mi escritura de los últimos años, que si no publicás, la verdad que las obras después se ponen medio como viejas, ¿no? Así que está bueno sacar cada 3-4 años sacar un libro, está bueno. Sí, bárbaro. Y bueno, una de las cosas que dice en el prólogo Jorge Dubati, que él recomienda, aconseja leer el libro, son 5 obras de teatro y recomienda leerlas y leer una, tomar distancia, esperar un poco y después leer la otra. Y yo la verdad lo hice así, primero porque bueno, leí y dije tal cual, me parece una buena idea, y segundo por cuestiones de tiempo, no podía leer todo el mismo día, así que lo distribuí, leí una obra cada día, y la verdad que es muy interesante, por lo menos en mi caso, ¿no? Porque me da el tiempo como a reflexionar, a digerir, procesar. Como, claro, porque si no se me mezclan los personajes o se me mezcla la historia, ¿no? Y después de haber leído las 5 obras, es como que ahí me surge la mezcla, ¿no? Mezclar las 5 y encontrar cosas en común. Y por ejemplo, una de las cosas que, en realidad 2 voy a nombrar. Una que tiene que ver con la psicología, el psicoanálisis. Está presente en muchas situaciones y quería saber desde tu lugar si te gusta psicoanalizarte, si alguna vez lo hiciste. Sí, yo digamos, soy carne de diván de muchos años. Muchos Sí. años. No específicamente de psicoanálisis, he pasado por el psicoanálisis, pero pasé por otros, y además hace 25 años que estoy casado con una psicóloga. De manera que, y nosotros somos de intercambiar mucho materiales, miradas, yo qué sé, somos de ir al cine o al teatro juntos, a ver cosas juntos. Así que hay a veces una mirada así sobre... De hecho hay uno de los personajes que es psicoanalista, que es la obra sí. que da título, claro, que es un psicoanalista que está como ridiculizado, ¿no? Está Sí. absolutamente absorbido, arrasado por la situación, lo cual generó algunas discrepancias Claro. matrimoniales. No pero al borde del bueno. divorcio, pero... No. Tuvimos que ir cada uno a llevárselo a su terapeuta, por supuesto, el tema. Claro. Pero como cualquier otra actividad, el psicoanálisis o la psicología, quiero decir, las terapias de diván y afines, las psicoterapias, vamos a decir, son falibles y a veces están ejercidas por buenos profesionales y otras veces no, como pasa en todos los rubros. Lo que pasa es que ese rubro en particular es aquel donde vos pones tu cabeza y tu corazón en manos de otro, por eso son tan sensibles a veces las críticas, ¿no? Sí, hablabas de la obra que es Gato en tu balcón, que trata sobre un psicólogo, su hija y un paciente, digamos, con historias bastante terribles y fuertes, ¿no? En cada aspecto, y cómo se van entrelazando, que parece como que los une una misma cosa, ¿no? Que por ahí es el horror. No sé qué palabra usar, pero... Sí, hay una variable que
que a mí me gusta mucho meterla a veces en las obras cuando puedo, es bárbaro, si funciona, si es orgánico lo que estás contando, que es el tema del azar, ¿no? Del destino. El psicoanalista es tiene como paciente a un hombre que ha sido abusado por su madre, y este hombre tiene una vecina en el edificio de enfrente a la cual fotografía desnuda, y esta vecina es la hija del psicoanalista, y ninguno de los tres sabe que el otro sabe. Se empiezan a cruzar. En un momento el paciente se cruza con la hija en el despacho de este hombre y empieza ahí a sospechar, se empiezan a tejer sospechas, y pero siempre está presente el tema del destino, ¿no? Como rezaba la tragedia griega. No era tragedia porque en realidad estamos al merced de un destino, de unos dioses, en fin. Y acá también estos son como tres personajes muy desvalidos, a quienes el destino, como si fuera una especie de viento, los pone, los acerca y después los aleja, y como no podía ser de otra forma, termina de manera trágica la obra. No voy a contar cómo. No, o sea, spoilear hay que la obra. leerlo. No, pero está la obra, está ahora en teatro. Estuvo en el ¿no? Centro Cultural de la Cooperación. Sí. Estuvo, funcionó bastante bien, por suerte. Pero sí, tuvo buenas críticas y todo. Sí, ¿no? tuvo muy buenas críticas. Sí. Bueno, y después está la otra obra que está sin estrenar, que es Cabeza de Chino. Sí. Que bueno, ahí también tiene algo, en realidad me parece que todas tienen esa cosa como de misterio, y como que va aumentando la intriga, ¿no? A medida que uno ve los personajes y que aparecen o desaparecen, hay mucho con eso, ¿no? Con la imaginación, con el aparecer y desaparecer, ¿no? Creo también relacionar las 5 obras con los sueños. Sí, está muy bien eso. Está muy bien. Porque también hay muchas situaciones que se ven reflejadas en los sueños de algún personaje, que a veces no se sabe si es realidad o no, o es un sueño. Sí, es así. Inclusive en Cabeza de Chino, que eso lo marca muy bien Jorge. Yo, la verdad que me da mucho pudor hablar de mis obras. Esto no quiere, lo que estoy contando no quiere decir que la obra sea buena o mala, son variables con las que uno trabaja. En alguna acotación que yo puse en Cabeza de Chino es que pongo en duda hasta que no sea el público que está siendo soñado en ese momento. Los personajes se sueñan a sí mismos, por ejemplo, el hijo opera a los padres con un control remoto, parece que los padres fueron resultado de un sueño del hijo, en fin, una pesadilla, por lo que ocurre en la obra. Pero el tema de lo onírico y la presencia del sueño como matriz de elaboración poética, a mí es un tema que siempre me gustó. Los sueños realmente son materia para trabajar lo poético, ¿no? ¿Y vos sos una persona que cuando soñás recordás los sueños por lo general o no? Sí, recuerdo los sueños. Algunos no quisiera recordarlos. Pero sos de anotar lo que soñaste. Anoto, sí. Ajá. Qué bueno. Cortázar, perdón por la diferencia, ¿no? A Cortázar le salió como le salió, pero Cortázar hacía eso, se iba a la cama con sí, siempre hay que tener al lado un papel y un blogcito lápiz. Y tomaba notas de sus sueños, ¿no? Sí. Y escribió muchos cuentos, los más célebres nacieron de sueños. Griselda Gambaro también utilizaba muchos Griselda recursos. También, sí. Y hay que anotarlos porque es como un momento en donde los recordás y después se va desdibujando. Pasan a dormir. Bueno, a mí me ha pasado con fechas. De soñar algo y por ejemplo, no sé, una vez soñé que le preguntaba a una persona que estaba embarazada y yo le decía qué fecha tenía para el nacimiento ese bebé, y la chica agarró un papel y me escribía, pero en vez de escribirme, yo le pedía el teléfono, yo le pedía el número de teléfono para comunicarme, y ella en vez de escribir un número de teléfono me ponía una fecha. Qué interesante. Y sabés que pasaron 4 meses y esa fecha para mí fue un día importante de un trabajo muy importante. ¿Algo te ocurrió? Sí. Que los sueños vienen con su carga. Ojo, hay que creer. Pero tuve que esperar Sí, 4 meses para ver qué pasaba ese día. Interesante. Y fue un día normal, yo fui a trabajar, todo normal, y recién sucedió el llamado a las 11 de la noche, faltando 1 hora para que termine la fecha. Y era un llamado donde una amiga era por un trabajo en Canal 9, que fue muy importante para mí, pero rarísimo. Pero bueno, me ha pasado muchas cosas con números a lo mí. mejor tendríamos que aceptar, el día que aceptemos que el ser humano llegue a un grado de evolución donde acepte que hay cosas que él no las puede dominar, que no son materiales en el sentido que se pueden tocar con las manos y que no se pueden comprar ni vender. El día que aceptemos eso, que eso sea constitutivo de nuestra visión del universo, esto no dejará de ser raro, ¿no? Porque realmente es raro. No es casualidad, ¿no? Lo que te pasó. No, es muy raro. Muy lindo para escribir un guión esa idea. ¿Sí? Sí, totalmente.
Bueno, después te cuento otras fechas que tuve en mi mente. Bueno, otro día te paso y por ahí lo armás. Dale, pero dale. Vas a ser coautora, ¿eh? O trabajamos juntos. No, viste como dicen, idea de... Bueno. Yo sabe de que me acuerdo de frases que dicen las personas y en el anotador electrónico que tengo las voy anotando como títulos. Eso está me bueno. Me encanta También. sacar de la gente, de lo que dice, Sí, claro. ¿no es cierto? Una frase. Sí, porque así eso es que imagen saco también. títulos de obras. Bueno, Sí, yo ¿sabes de dónde saco títulos o frases? De cuando voy caminando por la calle y escucho a alguien que pasa y dice siempre. algo. Sí, sí. Eso es un... Escucha, una señora dijo hace poco, pero brillante lo que dijo. Yo voy caminando y la mujer iba hablando con otra. Claro. Y le dice, mira, todo es como si fuera. Como si fuese un título estupendo. Y yo dije, y es verdad, pero la mujer hablaba, parece, de una torta, algo que había pedido en ese bar, y era que decía, mira, esto es como si fuera un flan, pero en realidad tiene esto y otro. Y me di cuenta que todo el mundo dice cosas que nada es real, o sea, auténtico. Todo es como si fuera. Estamos viviendo una época de como si, es verdad. Que te dice, mira, este papel es como si fuera de mejor calidad, pero tiene tal cosa, es más barato. Es como si fuera Adidas, mira, tiene las 3 tiras, pero no es Adidas. Pero es como si fuera. Bueno, Claro. esa señora dijo esa frase, o sea, yo la escuché caminando, ni sé quién es. Y me quedó, y por supuesto también lo grabé en el celular para no olvidarme, y después reflexioné todo el camino a darme cuenta de que todo es como si fuera. Y nada es auténtico. No, vivimos una época del simulacro y del donde la apariencia y la forma por ahí tienen más peso que lo sustancial, que lo que ven adentro. Yo estudié, como vos mencionabas al principio, con 2 maestros, con Mauri Cartún y con Eduardo Robner, que cultivaban la metodología de trabajar desde la imagen, de la imagen poética, que digamos, de alguna manera patentó esto fue Ricardo Monti, ellos fueron algunos de él, en fin, hay toda una tradición de trabajar desde ahí, de abordar el fenómeno dramatúrgico desde ahí. Y una de las cosas que nos enseñaron ellos era esa, que imagen no es solamente lo visual, imagen es todo estímulo que estimula la imaginación. O sea que, por ejemplo, las frases que vos anotás también son imágenes. Claro. Vos sabés que yo tengo un actor de talla baja que un día iba una rubia tipo Ingrid Turut que por la calle, íbamos juntos a tomar café, que siempre me viene a buscar acá. Entonces me dice, mira, él le gusta a la gente muy alta. Entonces me dice, mira lo que sería yo, la rubia y el talla baja, me dice. Dije, mira qué lindo título, y lo anoté, que no es lo mismo que la rubia y el enano. No es cierto? Bueno, ahí participa tu creatividad también. Claro, pero me encantó. Si lo hubiese escuchado de la otra manera no me hubiese gustado. Y lo anoté yo. Mira. Pero me lo dijo él, o sea, me dice, mirá lo que seríamos. Soñando él, ¿no? Sí, por supuesto iba por la vereda de enfrente y dije, mirá qué lindo título, ¿no? Bueno, Monti decía, perdón que los estoy citando, porque además Monti nos dejó el año pasado y fue... ¿El año pasado o este año? No, este año murió Monti. Este año, Este fue una baja que todos los teatreros sentimos, los que lo conocimos, porque era una Biblia, realmente era un tipo además súper generoso, en fin. Y él decía que en las primeras imágenes está el gen de todo lo que va a ser, la voluntad, la vocación estilística de lo que va a ser, si va a ser un guión, si va a ser una obra de teatro. Y también está el lenguaje poético que vos vas a, seguramente, del que te vas a valer para abordar la escritura. Fíjate vos que en el ejemplo que vos ponés ahora es muy gráfico, porque vos no elegiste para título la rubia del enano, elegiste la rubia del talla baja. Eso me gustó, Van a hablar de una manera particular estos personajes. Dije, mirá qué lindo, si lo dijera ella también al revés, sería un lindo título, ¿no? Si ella lo mirara a él, iba pasando por Callao y Corrientes. Sí, hay una historia ahí en ciernes, hay una imagen de un hombre bajito y una rubia alta que se cruzan, ya ahí tenés una situación. Sí, ¿no? sí. Ya tenés personajes. Y ahí disparás un montón de cosas. Yo tengo millones de nombres escritos que después lo volcaré en algún lado. Somos un poco, los teatreros somos un poco cazadores de imágenes. Sí, ¿no? Estamos siempre alerta, ¿no? Sí, es verdad. Sí, bueno, eso de estar alerta y prestar atención, por ejemplo acá en Cabeza de Chino, bueno, y en varias de estas obras, la gente está un poco como ciega, no está tan alerta, es como que no quiere ver la realidad. También me pareció eso, ¿no? A la hora de leer, la gente trata de evadirse, o que está ciega o que no ve. Bueno, en este caso hablan por ahí de la dictadura militar y como que no lo quieren reconocer. Tiene también esa característica este tipo de obras, ¿no? Sí, particularmente los personajes de las obras que yo trabajo tienen ese problema. Les cuesta mucho ver,
Puntualmente en el caso de Cabeza de Chino Sí. usé un artificio, un recurso muy simbólico que verdaderamente Tulio, Tulio, no me acuerdo cómo se llama la señora, Dora y Tulio creo que Dora. son ciegos, ¿no? Están con los, Sí. no tienen los ojos, no tienen, y además les pasa esto, están ocurriendo cosas terribles a su alrededor. Este chico que finalmente no sabemos si es su hijo o no lo quiero spoilear, No. está cometiendo crímenes atroces y ellos no pueden, tratan de disfrazar todo de una especie de normalidad. Esto de alguna manera sí tiene que ver con esto que hablamos un rato de las obsesiones, ¿no? Esta cuestión de que nos cuesta tanto ver lo que está pasando a nuestro alrededor, y entonces ¿qué hacemos? Nos recluimos en nosotros mismos. Lo que le pasa a la pareja de Falsa Escuadra, que es otra de las obras Sí. que están secuestrando a la gente. Esta obra sí está bien ambientada, está con recursos por ahí con un estilo más realista, está ambientada en los años 70 y pico. Están desapareciendo los vecinos y ellos no pueden reflejar de ninguna manera, no pueden registrar que en cualquier momento les va a pasar a ellos también, ¿no? Sí, y ahí hay un recurso para saltar de una imagen a otra que por lo general suena una sirena. Sí. Y recién entraba Qué por la fuerte. calle una sirena, no sé Sí, si sí, vos la sí, escuchabas. sí, yo la estaba escuchando. Y yo digo, qué raro, entra desde la calle, ha entrado al estudio de radio como una sirena y me Salieron del acordé de libro, la obra. salieron los secuestradores, el grupo de tareas Sí, salieron del Claro. libro. y A mí pensaba me- en la obra. Sí, me desconcertó un poco, porque Sí, justamente Sí. en esta obra, para cambiar de una imagen a otra, por lo general suena a una sirena algo, y esta familia es como que es otra cosa, ¿no? Cuando la montó Enrique de acá, que es una apuesta bastante interesante en el Teatro del Pueblo, cuando sonaban las sirenas, los actores se tiraban por el piso, miraban Sí. para arriba y las luces encandilaban, yo qué sé, y entonces Sí. y seguían hablando de eso. Che, me parece que mañana dijo la Sí. radio que va a llover. Sí, no, pero estaba lindo el día ahora. Sí, no, pero dijeron para mañana. Están hablando de eso agazapados porque está viendo muy cerca, evidentemente, hay algún procedimiento. Claro, Este, y me gustó una frase ahí muy que fuerte pusiste esa, que era que le dice que hay que olvidar, y dice olvidarnos de todo hasta del olvido. Claro, esta obsesión por no registrar, ¿no? La Por no negación. dejar- y la negación, ¿no? No, Sí, es verdad eso. Yo soy de la época, soy uno de los bailarines de la época del proceso. Y yo nunca hablo del tema. Hace poquito, por primera vez, hablé para una nota para el Yuna. Nosotros, Raúl, creo que fuimos, los que fuimos jóvenes en esa época, creo que fuimos una especie de generación fusible, ¿no? Porque veníamos de los 70, que era todo Sí. Forest, yo qué sé, pero nosotros éramos muy pendex todavía. Y después, cuando llegó nuestro momento, estábamos tarados, ¿no? Claro. Vos Vos pensás que yo aterrorizados. debuté en perdón que me voy a poner como autorreferencial, en el 76 en el Maipo, y un bailarín aparte. Claro. Imagínate lo que Uy, fue sí, en eso. esa época, con Muy eso. difícil, sí. Sí. Un día vamos a hablar. Pero además andábamos, vos te debes acordar, ustedes se deben acordar, somos de esa época, el miedo era como nuestro núcleo semántico, Sí. digamos, todo estaba atravesado por el miedo. Todo. No salgas, mis viejos, ¿viste? No salgas sin documentos a Sí, la calle. nada. Yo tenía una biografía del Che Guevara que había escrito Hugo Gambini, que era fabulosa. Me hicieron tirarla, ¿viste? La tuve que tirar a la basura, romperla, pero era pavoroso. Alguien pensará ahora, alguien que no vivió aquello, me escuchará o no se escuchará, Sí. dirán, che, pero ustedes eran bastante cagones también. No. Y yo qué sé, ¿viste? Sos No, vos no y tu es así. circunstancia también. Vos pensás ¿no? que yo era del interior, o sea, en ese momento había llegado al interior, y a mí que me pare un patrullero, ¿no es cierto?, de la época, Sí, o claro. un Con Falcon pleno derecho verde, de llevarte a de llevarte. pedirme los documentos, y hasta que averiguaran mis antecedentes iban a tardar 15 días porque yo era del interior. Claro. Entonces todo eso hay que contarlo porque la gente cree que no tuvimos digamos fuerza como para romper. Era muy difícil. O sea, Claro. una época muy muy difícil, que salías del oscura. teatro y no sabías si volvías. No. Bueno, yo era chica, tendría 10 años, no sé, y me acuerdo que estudiaba guitarra con una profesora que estaba a 2 cuadras de mi casa, y bueno, yo recién arrancaba con la guitarra, y entonces la señora me enseñaba Juana Zurduy o canciones de Mercedes Sosa,
y bueno, y queríamos el disco, pero en realidad no por ninguna cuestión, sino porque, bueno, para Claro, escucharlo para y eso, y no aprender. se podía tener ese disco, No. era como, ¿cómo vas a Sí. tener Mujeres Argentinas, creo que se llamaba el disco? Claro. Sí, Mujeres Argentinas. Era como Sí, se a llamaba. escondidas, tenía que ponerlo y bajito, o sea, era una locura de que podían entrar a tu casa y si tenías ese disco eras lo peor, ¿no? Sí. Rosarito Vera, Sí, Alfonsina. Alfonsina, Alfonsina, era un pero ¿qué te disco. parece? Arreglos de Daniel Ramírez, un discazo. supuesto. Bueno, yo aprendí a guitarra con eso, la guitarra era más grande que yo, pero yo todavía no entendía muy bien lo que me decían, no se puede tener el disco y era ponerlo bajito, pero después entendí, pero... Hemos Claro, crecido en después- medio de eso. Cuando nosotros teníamos, yo no sé la edad, vos Raúl sos más joven que yo. Vos sos 59 joven. cumplo el Estamos sábado. cerca. Cuando teníamos 12 años no se podía nombrar a Perón. No, para nada. No para se nada, podía, para era el nada. depuesto tirano. Esto es antes de la escalada de los militares, estamos Sí, hablando sí, de los sí, sí, 70. sí, sí. No se lo podía nombrar, en la escuela estaba prohibido. Sí, prohibido. Usó pena de terribles reprimendas, no se lo podía nombrar a Perón. Estaba durante muchísimos años, después que la Libertadora lo derrocó, durante muchos años, hasta que volvió en los 70 se reavivó Claro. la posibilidad de que volviera. No sé, que yo decía, pero tenía la cabeza de un pibe de 12 Claro. años. Y decía, ¿por Sí, qué? la misma, más o menos de la misma época somos. Sí. Claro. Yo también preguntaba por qué no se podía. No, y tus viejos, a mis viejos me decían, pero vos no lo mencionés. y No listo. importa, me decía. No pregunte. Nos Claro. formamos con eso, Sí, ¿viste? sí. Con, Es verdad. con el miedo como la forma de comunicación, ¿no? Y esto de golpe por ahí, en algunas de mis obras aparece eso. Particularmente por ahí en Falsa Escuadra, que es claramente es una pareja que están secuestrando a los vecinos y han secuestrado a una pareja de chicos que además tienen como un componente muy muy fascista, ¿no? Esta pareja, le llaman los patas sucias, Sí. a los artesanos que viven Sí. en el terreno del fondo. Tienen ese componente que es muy argentino, dolorosamente lo tengo Sí. que... Sí, sí. Entonces, Hay que decirlo, cómo se lo llamaba. claro, Muy bien. ¿no? Y todavía hoy en Sí, día sí. hay varias Muchas. personas que todavía se siguen moviendo con esos valores. Y le han dejado, se han ido llevándose a esta pareja y han dejado un bebé ahí abandonado. No cuento más nada de la obra, pero digo, No. es Muy esto, ¿no? Es lo que ocurría, el terror casi casi pesadillesco, Ujú, casi dantesco, por supuesto. de situaciones que vos ahora se las contás a los Sí, pibes y los pibes no no, te lo la creen. pueden creer. Te dicen, me ha pasado. No te lo creen en esa parte, en eso que yo hice para el Yuna, que conté que yo vivía en un edificio de departamentos, siempre vivía en departamentos, donde una noche taparon las mirillas con curitas. Y nosotros no sabíamos por qué era. Por supuesto que había desaparecido alguien del piso, ¿no? Claro, no te- Después te enterabas. Claro. Y preguntaban, ¿y el portero? Y el portero tenía que abrir. O sea, Si no era te la tiraban, máxima claro. Te autoridad. tiran la puerta abajo. Sí, igual, si no te en llevan esa a vos, época. te llevan, te chupan a Pero vos no te también. enterabas porque estabas durmiendo. Y vos a la mañana decías, ¿qué es esta curita que hay en la mirilla, viste? Sí. Y nunca se me había ocurrido. Después nos enterábamos qué pasaba. Todos esos detalles, son detalles muy chiquititos que solamente la gente que vivió en departamentos lo sabe, ¿no es cierto? Macabros, ¿no? Realmente es un Macabro, detalle claro, horrible, horrible. muy fuerte, ¿no? Muy Si vos fuerte, quieras mirar sí. por la mirilla, esté tapada, Sí. ¿no? Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Quién fue? Empezás a preguntarle al ¿Por portero qué? y el portero te dice, todo un piso entero llenaron de curitas. Qué va. Horrible. Horrible. Bueno, y después hay otra obra que es Polígono, Sí. que esa tuvo una mención especial, ¿no? En el concurso de dramaturgia que organizó la Comedia de la Provincia de Buenos Sí, Aires, ¿no? sí, el año pasado ganó otra obra mía que yo escribí que se llama El caso Lucich, que es una pieza escrita en base a un hecho real que ocurrió hace muchos años en el Borda. En ese momento se llamaba Hospicio de la Merced. Esa ganó el primer premio y Polígono obtuvo una mención. Cosa rara en los concursos de dramaturgia, porque si ganas el primer premio no te dan mención. Hubo 5 menciones y Polígono ganó una también, bueno, esta sí claramente ambientada en la época de... Claro, esa también Proceso, tiene ¿no? como la temática de eso. Y también ahí va al terapeuta, ¿no? Claro, ¿Viste? un ex integrante de un grupo de tareas se va a hacer curar por un terapeuta cuya mujer ha sido, su mujer y su hijo han sido secuestrados. ¿Cómo se llama? El personaje que fue un personaje de los servicios, lo sabe, pero el terapeuta no sabe que este tipo sabe. Así que hay un juego ahí
Qué intriga, de cosas... qué morbo, ¿eh? Sí, Sí. Lo único que tiene... Creo que tiene un final feliz. No Sí. lo voy a contar, pero No, tiene un no, final no. bastante digno. Le encontré una Sí, vuelta de tuerca. por lo ¿no? menos en esa sí, pues la verdad las otras obras como que te tiene expectante y los finales son un poco duros, pero en realidad todo lo que va pasando son historias duras, ¿no? No es algo light, no es algo suave o delicado, ¿eh? Bueno, es lo que percibí yo, ¿no? Sí, Son claro, situaciones me hago cargo. No tienen, fuertes. no tienen salida, como llamamos a veces un teatro con salida. No se las pude encontrar por más que le busqué y nunca quise forzar yo, ¿no? Porque cuando trabajás con esta metodología de la imagen, la verdad es que muchas veces la historia ya viene con su final. Claro. Borges decía siempre, a mí me es dado un comienzo y un fin. Siempre me vienen así sus imágenes. El trabajo es meter lo que va en el medio. Claro. A mí ya me viene con una especie, viene con una voluntad ya la imagen, ¿no? Que, mira, va para ese lado. Romner trabajaba mucho y Cartoon también con un concepto de estructura dinámica que te permitía por ahí permitirte, tengo un final tentativo, voy a probar si, pero a lo mejor en el camino aparecen otras cosas y no te las tenés que perder, entonces muchas veces termina de otra forma. Pero vos arrancás con el principio y el final ya más o menos definido. Como una imagen inicial, como podría ser, por ejemplo, muy linda la imagen de Raúl, ¿no? Sí. Ahí tenés dos personajes, tenés una imagen situacional, que nosotros llamamos así, ¿no? Claro. Que ya tiene voluntad situacional. Tenés personajes, arrancás desde ahí, los tenés en una situación como podría ser un cruce en una calle, que es una situación maravillosa. Sí, yo los vi bailando después en mi imaginación, bailando romántico, Pero no sé por qué. imagínatelos, en una tanguería, Sí, encontrarlos sí, en una sí, tanguería, sí. y que además se enamoren, ¿no? Sí, sí. Escuchame, Y el sueño de él. fantástico. Yo empecé a divagar con él. Encontrar después, yo digo siempre que a mis alumnos, yo doy taller generalmente y he dado clases en escuelas y demás. Siempre les propongo eso a la gente que escribe, ¿no? Que se inicia. Trabaja primero con libertad, después con lo más libre posible. No te ates a un final. Después el personaje te va diciendo cosas. Claro. Y vos tenés que tener oído como para saberlas capturar, ¿no? Ahora, y cuando vos das clases, por lo general le explicás esto de la libertad y todo, que arranquen, y ¿qué herramientas les das, digamos, para empezar a escribir una obra? No, yo siempre lo que planteo al principio es esto, encontrar una situación o una imagen que tenga voluntad situacional, que ya venga con alguna, o con personajes, no necesariamente personajes, yo les doy ejemplos, muchas veces tengo mucho material recabado sobre imágenes que sin tener personajes ya tienen una historia. Por ejemplo, doy siempre el ejemplo yo lo tomo de los grandes, ¿no? García Márquez, lo voy tomando en los libros de ellos. Uno siempre también es un poco cazador, con los años fue cazando. Y García Márquez cuenta siempre la historia del velorio del ¿cómo se llama? Del emperador japonés, creo que se llamaba Hirohito, el último emperador que murió hace unos cuantos años. Entonces cuenta en el velorio, él vio una foto, las fotos son un material, es primera siempre, ¿no? Está todo el ritual armado ahí, toda la cosa, el protocolo, está la princesa, el príncipe que es el heredero, todas una guardia imperial atrás, invitados ilustres, y entre medio de todo eso ahí está el féretro con los restos del emperador, y allá entre medio de todo eso, en un rinconcito, un paraguas, una cosa rarísima. Entonces él dice, hice la poética del halcón, empecé a centrar, despejé todo lo demás y dejé el paraguas solo en esa habitación y me di cuenta que ahí había una historia. Un paraguas, en ese contexto, ahí hay una historia. ¿Cómo llegó ahí? Empezás a rastrear a veces por ahí y también... ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí un paraguas? Entonces a veces los caminos para encontrar son insólitos. Lo que tenés que hacer es tomarte la libertad. Yo les digo eso siempre, traigan imágenes, traigan una imagen, si es con dialogado, si es con personaje mejor, pero no es necesario, no es indispensable, porque pueden hacer de cualquier estímulo para la imaginación, un olor, una noticia del diario. Yo escribí una obra mía que se llama Monos con Navaja, que modestamente es la obra mía que más éxito tuvo. Nunca más volveré a tener. Monos con Navaja. Se sigue haciendo todavía en lugares insólitos, bueno. Y nació de una noticia del diario, ¿no? Un ¿cómo se llama? Un carnicero que fue asaltado y él corrió a los ladrones, los atrapó y les dio trabajo en su carnicería.
Los muchachos de Unión trabajan fuerte, ¿no? Sí, sí, fuerte. Parece de la época de ahora. Es impresionante, sí, corrió, pero los corrió para darles, como los tipos no le habían pegado, y claro, le sacaron la plata y se fueron. Él los corrió con la camioneta, los encerró, iban en una moto, y les habló y les ofreció trabajo. Una cosa quijotesca, en fin. Podrá tener un montón de lados que quien escucha la noticia dirá, me parece un disparate, lo que no sé. A mí me pareció atractiva. Entonces empecé a escribir una obra con eso. Una buena imagen también, un buen mensaje. Difícil perdonar, ¿no? En este caso, bueno, había una película que perdonaba al represor, ¿te acordás? Bueno, ahora en este momento no me sale, pero es una situación difícil de perdonar al que te hizo tanto daño, ¿no? Sí, claro. No, hay que ser muy abierto, muy grande, como llegar a eso. Bueno, Luis, la verdad nos encantó que hayas venido, nos quedó corto el programa. Una clase magistral nos dio. Por favor, encantado que me hayan invitado. Vamos a reiterar, el libro se llama Gato en el balcón, ya está en todas las librerías, de Ediciones El Zócalo, bueno, con prólogo de Jorge Dubati, y tiene al final un estudio crítico de Cristina Quiroga, me olvidé de mencionar eso. Muy meritorio. Sí, muy meritorio. Son 5 obras, lo recomendado, como dice Dubati, lean una por día. Reflexionen. Y bueno, y algunas se han estrenado y otras esperamos que pronto aparezcan en algún teatro. Sí, hay alguna cosa ahí en marcha, vamos a ver. Bueno, yo no quería agradecerles la invitación, me sentí muy cómodo. No siempre me pasa cuando voy a la radio, a veces me siento como apremiado. Ustedes manejan los tiempos radiales realmente con mucha precisión, así que... Yo estoy aprendiendo porque la señora me enseña. Claro. Bueno, sos un buen alumno. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Raúl. Gracias, Alejandra, gracias, Luis, por haber venido. Hasta luego. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 4 de la tarde.